Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos un día más a este tiempo, a este espacio que pretende dar respuesta a preguntas que recibimos prácticamente cada día y que nos ayudan a acercarnos a Dios y a su palabra, porque tenemos en nuestro corazón un genuino deseo de aprender, de conocer cada vez más de Dios y de su palabra. Y yo les agradezco de todo corazón a todos ustedes por las preguntas que siguen enviándonos prácticamente a diario. Y esto nos obliga también a nosotros a estudiar, a prepararnos, a profundizar en las Sagradas Escrituras, para, en este tiempo, que lo hemos llamado el Pastor Online, como bien saben ustedes, poder dar respuesta, pues, bíblica a esas dudas, a esas preguntas que ustedes nos formulan. No es que lo sepamos todo, ni muchísimo menos. Pero repito, esto tiene algo muy positivo, y es que nos obliga a indagar, a profundizar, a escudriñar las Escrituras. Y hoy hemos recibido, o durante estos últimos días, mejor dicho, hemos recibido preguntas muy interesantes por parte de ustedes. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y vamos a orar para pedir sabiduría al Señor y para que todo lo que respondamos y todo el tiempo que estemos juntos, pues podamos aprender. Un consejo, un pequeño consejo que les doy. Qué bueno sería si tuvieras a tu mano papel y lápiz para apuntar versículos, para apuntar ciertas y determinadas cosas que pueden venirte bien después de que termine este programa, repasarlas, repasar esas anotaciones, esas notas que has tomado, porque pienso yo que es muy difícil recordar todo lo que en esta tarde se va a compartir. Entonces, te doy un tiempo para que mientras estoy hablando unos minutos, puedas buscar papel y lápiz, una libreta, y anotar en ella las respuestas, los textos bíblicos, las cosas que te resulten más interesantes o apropiadas, para después poder repasarlas. Este es el momento, este es el día que Dios nos ha dado para que estudiemos su palabra, para que nos acerquemos a Él, y por eso vamos a pedir que el Señor nos oriente, que el Señor nos ilumine y nos dé sabiduría de lo alto, para que podamos juntos aprender muchas cosas de parte de nuestro Dios. Y sobre todo, prestar suma atención. Ahora no es el momento para saludar, ahora no es el momento para que ustedes, mientras yo hablo, estén hablando y preguntando y comentando cosas entre ustedes. Ahora es el momento de oír, de prestar atención. Luego al final, cuando ya me esté despidiendo, pueden mandarme saludos y esos corazoncitos y esos pulgares en alto que a ustedes tanto les gusta. Pero yo pienso que ahora es el momento de prestar atención. Pienso que ahora es el momento de dejar de escribir, de dejar de comentar y centrarnos y prestar suma atención a lo que hoy el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este privilegio que nos das una vez más, una semana más, de poder estar aquí en directo a esta hora de la tarde, a esta hora del día, para dar respuesta a tantas preguntas que solemos recibir, Señor, prácticamente a diario. Señor, dependemos de ti, danos sabiduría de lo alto, para que podamos ayudar a los hermanos que nos preguntan cosas de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y pedimos que bendigas todo el tiempo que estaremos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sé que nos escuchan y nos ven desde muchos lugares. Comprueben la hora que tienen en este momento en su país, para que sepan que todos los lunes a esta hora, a las 6 en punto de la tarde, aunque ya pasan algunos minutos, estaremos aquí siempre. Ya lo venimos haciendo desde el año pasado y ya se ha convertido, digamos, en algo habitual que una vez a la semana hagamos un alto en el camino para estudiar juntos la palabra de Dios. Y voy a dar respuesta a la primera pregunta que hemos recibido por parte de Lorena. Ella dice que leyendo y queriendo aprender cada día más de la palabra de Dios, ha llegado a ese pasaje de Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 8. Y ella pregunta, ¿Pablo está hablando de la ley? Porque no entiendo nada, dice. Bueno, vamos a ver. El capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos, que dicho sea de paso, la carta de Pablo a los romanos es una carta muy interesante y que contiene enseñanzas muy profundas, y además hay que conocer mucho y bien el Antiguo Testamento para poder entender muchas de las cosas que Pablo está hablando aquí, porque sus destinatarios, aunque la carta se llama la carta de Pablo a los romanos,
realmente él estaba escribiendo a los judíos de la iglesia de Roma. La mayoría de los hermanos que se congregaban en esa congregación eran judíos. Muchos de ellos, dice algunos comentarios, que se habían convertido durante el día de Pentecostés en Jerusalén. Por lo tanto, eran conocedores de las Sagradas Escrituras. Ellos conocían perfectamente las Escrituras del Antiguo Testamento. Y por eso Pablo toca temas que, a menos que se conozca el Antiguo Testamento, va a ser muy difícil poder entender ciertas y determinadas cosas. Porque habla de personajes, uno de ellos, por ejemplo, Abraham y otros, que si no conoces la vida, la trayectoria de esos grandes hombres de Dios, pues te vas a enterar poco o prácticamente nada de lo que Pablo está tratando de compartir. El capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos está encajado, si me permiten la expresión, dentro de otro capítulo, el capítulo 2. Pablo viene desarrollando un tema. Pablo está tocando diferentes temas, hablando de diferentes cosas, la ley, los judíos, los privilegios que tuvieron, la circuncisión, etcétera, etcétera. Y el capítulo 3, si ustedes observan en su Biblia, que espero que la tengan abierta por Romanos capítulo 3, encima del capítulo 3 no se ha puesto ningún título, porque realmente el tema que viene tratando Pablo lo viene exponiendo, lo viene desarrollando desde el capítulo 2. Pablo está hablando acerca de la ley, la finalidad que tenía la ley, los objetivos que tenía la ley de Moisés. Y él está tocando diferentes temas. Por ejemplo, una de las cosas que él habla es acerca de la circuncisión, la verdadera circuncisión, no la que se hace en carne, sino la del corazón, ¿verdad? Y Pablo está desarrollando unos temas muy interesantes para llevar a su audiencia y a los lectores de su carta en el futuro al terreno de que la ley tenía unos objetivos. El principal era mentalizar, preparar al pueblo de Israel para que cuando llegara el Mesías, él que sería el único ser humano en toda la historia de la humanidad, que cumpliría con todas las exigencias de la ley, pudieran reconocer que la ley no era una meta, un objetivo a alcanzar, sino un medio para llegar a Cristo. Porque la ley, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sin Cristo está vacía. ¿A dónde apunta la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Llevarnos a Cristo, que es el objetivo, la estación, permítame la palabra, final de la ley. Todos los sacrificios, el tabernáculo, todo lo que recibieron durante el período en el desierto, todo eso apunta a Cristo. Nadie podía cumplir esa ley, porque es una ley perfecta, una ley que expresa el corazón de Dios para ese momento, para el pueblo de Israel, y la ley, repito, no era una meta, era un medio para poder alcanzar unos objetivos. Ahora bien, usted dice que no entiende lo que Pablo está tratando ahí. Bueno, es que yo lo acabo de decir, es que hay que conocer muy bien el Antiguo Testamento para poder entender lo que Pablo está desarrollando en ese pasaje. Por ejemplo, cuando él dice en el capítulo 3, verso 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Son 2 preguntas. Dice, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Quién recibió la palabra de Dios? ¿Los filisteos? ¿Los jebuseos? ¿Los amonitas? No, la recibió el pueblo de Israel. Y ellos la conservaron, la transmitieron de generación en generación, ¿verdad? Y le estaremos eternamente agradecidos al pueblo de Israel porque ellos recibieron la palabra y la transmitieron y ha llegado hasta nuestros días. Y gracias a Dios, que además tenemos la bendición y el privilegio de poder leerla en nuestro idioma principal, ¿no? Entonces dice, ¿por qué entonces algunos de ellos han sido incrédulos? Si tenían la palabra prácticamente desde la cuna, la están oyendo, ¿cómo a la hora de la verdad, cuando tenían que haber reconocido a Cristo como el verdadero Mesías y no como un falso Mesías, cómo es que algunos no creyeron? Y entonces Pablo dice, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios en absoluto. Ninguna actitud por parte del ser humano, sea judío o no, anula la fidelidad de Dios. Dios seguirá siendo Dios con Israel o sin Israel, con iglesia o sin iglesia.
Yo lo he dicho muchas veces, puede resultar, puede sonar fuerte, pero es así. Dios a nosotros no nos necesita para nada. Nosotros a Él para todo. Nosotros separados de Él no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios, porque Él ha sido Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad antes de la fundación, antes de la existencia de Israel, antes de la existencia de la iglesia. Por lo tanto, Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es autosuficiente, que es verdaderamente lo que significa el nombre El Shaddai. Autosuficiente, no necesita de nada ni de nadie. Ahora bien, es cierto que algunos judíos, aunque conocían la ley, aunque conocían las profecías, no reconocieron a Jesús como el Mesías, pero no todos, no todos. A veces se exagera cuando se dice que los judíos rechazaron a Cristo. Bueno, no todos, porque los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo, eran judíos. Los pastores, los apóstoles, los que divulgaron el Evangelio, eran judíos. Así que eso de que todo el pueblo de Israel rechazó a Cristo no es cierto. Parte del pueblo de Israel rechazó a Cristo, la mayoría de ellos religiosos, pero tenemos, por ejemplo, a personajes muy importantes que a algunos no les cae muy bien Pablo, porque claro, lógicamente Pablo era un rabino judío, un experto en la Torá, un experto en la ley, y que se convierta un rabino judío y que le diga a los judíos que se tienen que ellos que convertir y seguir a Cristo, pues no le hace mucha gracia hoy en día a algunos que están empeñados en guardar la ley, olvidando que la ley, el objetivo es Cristo, ¿verdad? Cristo no nos lleva a la ley, pero la ley sí nos lleva a Cristo. Esa es la pura realidad. El cristiano no tiene que volver a la ley, pero el que está única y exclusivamente en el estricto cumplimiento de la ley, sí tiene que ir al Mesías, sí tiene que ir a Cristo, ¿sí? Por lo tanto, este capítulo 3, repito, está dentro del capítulo 2, que viene desarrollando el tema de la ley, el tema de los privilegios que tuvo el pueblo de Israel, pero privilegios que le hacen responsables, porque al que mucho se le da, ustedes saben que la Biblia dice que también mucho se le demandará. Por lo tanto, el judío tuvo muchos privilegios, vio muchos milagros, pueden decir que fueron el pueblo escogido de Dios, pero a algunos les sirvió de muy poco o de nada, porque de nada sirve todos esos privilegios si a la hora de la verdad, al que tienes que creer y aceptar y seguir y obedecer, que es a Cristo, no lo sigues. Por lo tanto, como dice la Biblia, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que tiene al Padre, obligatoriamente tiene que tener al Hijo. Por consiguiente, el tema de la carta de Pablo a los romanos es llevar a los destinatarios, la inmensa de ellos, la mayoría de ellos judíos, a la realidad y al conocimiento de que la ley, el objetivo final es que conozcamos y reconozcamos a Jesús como el verdadero Mesías. Ese es el objetivo prioritario de la ley. Todo lo demás es secundario. Además, otra cosa muy importante, sin el Nuevo Testamento, la ley está vacía. Es como si plantas una semilla y crece un árbol, pero no termina nunca de dar fruto. El fruto que produjo todo aquello es la iglesia. Los gentiles convirtiéndose al Dios de Israel y siendo luz a las naciones. Ese es el objetivo fundamental de toda la historia, milagros y acciones y actuaciones de Dios en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Bueno, si quieren, vamos avanzando porque hay otras preguntas que también nos va a llevar un tiempo desarrollarlas y explicarlas bien. Hay una hermana que pregunta o quiere saber qué es lo que significa Jeremías capítulo 31, versículo 22. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 31, versículo 22, y dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Y dice, la mujer rodeará al varón. Me imagino, Xiomara, que lo que quiere saber es qué significa, ¿no? ¿Qué aplicación tiene eso de que la mujer rodeará al varón? Vuelvo otra vez a decir algo parecido a lo que acabo de decir con Romanos capítulo 3. El capítulo 31 del profeta Jeremías arranca el desarrollo de todo lo que está tratando de explicar y de compartir el profeta Jeremías, arranca en el capítulo 30.
Y si te fijas, en el capítulo 30 se le está hablando a los cautivos que volverán del destierro. Cuando estuvieron en Babilonia se les promete que retornarán. Y muchos de ellos no volvieron porque lógicamente murieron. El cautiverio en Babilonia no duró una semana, ni un día, ni dos, sino 70 largos años. Y muchos de ellos que fueron llevados, deportados a Babilonia, lógicamente no volvieron. Otros nacieron en el cautiverio y no conocían Jerusalén. No conocían aquellas cosas que habían ocurrido en Jerusalén, en el templo. Las oían de sus padres, de sus antepasados, pero no las vivieron en carne propia. Y otros no quisieron volver nunca a Jerusalén. Se quedaron en Babilonia viviendo. Y allí echaron raíces. Y bueno, esto sería otro tema. Ahora bien, a lo largo del capítulo 30 y 31 del profeta Jeremías, Dios viene diciendo que van a producirse en el futuro una serie de cambios. Uno de los más importantes es que dejarían de ser cautivos en un país extranjero como Babilonia y volverían otra vez a su tierra. Otra vez volverían a reconstruir el templo, las murallas, otra vez el sistema de sacrificios, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que choca en toda esa historia, en todos esos cambios que se van a llevar a cabo en la vida de los miles y miles de cautivos que volverán otra vez a su país, es lo que hemos leído en esta noche en Jeremías 31:22. La mujer rodeará al varón. La semana pasada creo recordar que yo dije que a veces es bueno ver lo que dicen otras versiones de la Biblia para comparar si lo que no entiendo en una versión, como por ejemplo esta que acabo de leer, que es la versión Reina Valera 1960, lo que no entiendo en ella, lo puedo entender en otra versión. Y permítame compartirles una versión del mismo versículo de la Biblia, pero en otra versión de la Biblia que en vez de decir la mujer rodeará al varón, dice, una mujer cortejará a un varón. Ya cambia un poco, ¿verdad? No es lo mismo rodear a un varón que cortejar a un varón. Ahora, lógicamente no nos queda más remedio que analizar el texto en el idioma original. Y tengo aquí, delante de mí, en mis anotaciones, todo el versículo 22 de Jeremías 31 en hebreo, y fui analizando y estudiando palabra por palabra. Analicemos la frase que dice, la mujer rodeará al varón. La frase en hebreo diría, nekevá tesovev gaver. Repito, nekevá tesovev, terminado en B, gaver. Eso es lo que dice el texto original. Lo anterior a esa frase se entiende perfectamente. Varias personalidades, varios eruditos de la Biblia, como fueron, por ejemplo, Cipriano, Agustín, Jerónimo, etc., ellos entendieron que en este texto se hacía una referencia a la encarnación de Cristo por medio de la Virgen María. Pero con todos mis respetos hacia estos personajes, estaban totalmente equivocados. Porque aquí no aparece la Virgen María por ninguna parte. Por lo tanto, la explicación que dieron en su generación, en su época, es totalmente equivocada. Porque la palabra nekevá, que es la que en este versículo se traduce por la palabra mujer, en ningún momento nekevá en hebreo significa virgen. No significa virgen, por lo tanto no vamos a meter la virgen donde no está. Por otra parte, el verbo rodear, que es el verbo hebreo sabá, pone a un lado la idea de concebir. No tiene nada que ver concebir, ni tiene nada que ver María, ni tiene nada que ver una virgen. Por lo tanto, tenemos que ir descartando explicaciones al texto que se han dado erróneamente a lo largo de la historia. La referencia a vírgenes, que se da, por ejemplo, en el versículo 4, podemos ver que esa virgen que se menciona en el versículo 4, permítame que se lo lea, estamos en Jeremías capítulo 31, versículo 4, aún
te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Jerusalén, de Israel, perdón, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Cuando se menciona la palabra virgen en ese versículo, está hablando de Israel, no está hablando de la Virgen María. Ahora, en el contexto del capítulo 31 de Jeremías está hablando de Israel, del pueblo de Israel. Y para hacer una correcta exégesis, es decir, para poder extraer el significado profundo, genuino y real del texto, tenemos que analizar el significado de las palabras. Y no aparece ni la palabra virgen, ni la palabra concebir, nada que ver en esta palabra nekevá, que significa, repito, mujer. Ahora bien, se habla de una mujer, no de un individuo, no de una persona, ni de un hombre ni de una mujer, sino de un colectivo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que partir de la base de que se habla de una relación nueva y fresca, una relación de proximidad que Israel tendrá con su marido, con su Dios. De eso es lo que está hablando el texto, ¿verdad? La mujer, que es Israel, va a entrar en una relación de intimidad con su marido, que es el pueblo de Israel. Es diciendo, la Virgen de Israel, mi amada, mi novia, mi esposa, Israel, como se le llama en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que me ha sido infiel y que por eso la he llevado al cautiverio, volverá a mí y me rodeará y estará junto a mi corazón. Y presten mucha atención a todas estas explicaciones, porque luego cuando respondamos a una pregunta que una hermana nos hace acerca del libro del Cantar de los Cantares, va a venir muy bien recordar lo que estoy explicando ahora. Entonces Israel volvería del cautiverio y se acercaría a Dios y tendría una relación de más intimidad y de más comunión con su Dios. Entonces el contexto de Jeremías capítulo 31 habla acerca de Israel, de cómo volvería otra vez a estar cerca, porque realmente la traducción más correcta no sería que la mujer cortejará al hombre, sino que la mujer, Israel, se acercará, rodeará, abrazará, ¿verdad? Tendrá comunión con el varón, y en este caso el varón representa a Dios, la comunión de la iglesia, de Israel, con su amado, con su Señor. Y ahí es donde yo quiero hacer un pequeño alto en el camino, después de dar una breve explicación sobre este texto. Cuando alguien dice, bueno, yo no entiendo el propósito del libro del Cantar de los Cantares en la Biblia. Dice, porque no extraigo prácticamente nada de ese libro y no lo entiendo. Bueno, el que usted no entienda el objetivo del libro del Cantar de los Cantares en la Biblia, no significa de que el libro del Cantar de los Cantares no tiene por qué estar en la Biblia. El libro del Cantar de los Cantares es una relación real que hubo entre el rey Salomón y una mujer de la cual estaba locamente enamorado. Es el relato de una relación de amor genuino y verdadero entre Salomón, el amado, y la Sulamita, que en este caso es la amada. Ahora, solamente el libro del Cantar de los Cantares nos relata el amor apasionado de Salomón con aquella mujer. ¿Solamente es eso? ¿Es como una especie de novela rosa? No, es mucho más que eso. Detrás del relato superficial del Cantar de los Cantares, tenemos que ver que ese libro representa, simboliza un amor entre un Dios locamente enamorado de un pueblo que en aquel momento era el pueblo de Israel, pero que a lo largo de la historia, el pueblo de Israel, digamos, no sería un pueblo, el único que sería ese pueblo amado por Dios, sino que nosotros, como dice la Biblia, le dice el Señor a los gentiles, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el objetivo
fundamental del libro del Cantar de los Cantares. Es el relato real de un amor de un rey con una mujer, ¿verdad? Relata de una forma en un estilo muy poético, poesía hebrea, y habla del pelo, habla del cuerpo, habla de los ojos, habla de los labios, habla del amor que este hombre siente por esta mujer, del amor que esta mujer siente por él, de los problemas que a veces ha habido, de cómo ella no le abre la puerta al amado cuando el amado quiere entrar y quiere tener comunión con ella, y ella le presenta la excusa de que cómo me voy a levantar a abrirte la puerta si me acabo de lavar los pies, y entonces se da cuenta, se percata del error terrible que ha cometido de rechazar al llamado de su amado, y entonces cuando sale y abre la puerta, pues se da cuenta de que el amado ya no está, lo ha perdido. Como hay un momento en la historia en el que el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios, y la gloria de Dios se fue del templo, y el pueblo de Israel quedó pues como esta mujer del libro del Cantar de los Cantares, desesperada, enferma de amor, como dice el libro, y entonces la mujer busca desesperadamente, y ahí enganchamos esa búsqueda desesperada de la amada del Cantar de los Cantares con Jeremías capítulo 31, verso 32, donde dice que la mujer rodeará al varón. Israel volverá desesperadamente a querer tener amor, a querer tener relación con su amado, y eso lo queremos unir, ¿verdad? Para demostrar que la amada, que en este caso era el pueblo de Israel, pues va a llegar un momento en el que Israel va a reconocer sí o sí que su amado es el Mesías. Y el Mesías ya vino y murió por toda la raza humana, incluido gentiles, incluido personas del pueblo de Israel. Por lo tanto, no adoramos a la Torá, no adoramos a la ley, sino adoramos al Dios de la palabra. La palabra nos lleva a Dios, y Dios nos lleva a su palabra, pero al Señor, tu Dios, adorarás, y a Él solo servirás. No adoramos la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia. Por lo tanto, es muy importante que nos demos cuenta de que estos tiempos de refrigerio, de renovación espiritual, yo doy mi opinión y creo que también tengo derecho a darla, yo creo que ya han comenzado. Sinceramente, yo creo que desde el año pasado, cuando comenzamos a vivir una vida diferente, hemos comenzado a tener una relación con Dios diferente, y son miles, sí, hermanos, no exagero, miles de hermanos en todas partes del mundo, en muchas naciones de la tierra, que estaban fríos, que ya no se querían congregar, que salieron heridos y humillados de muchas congregaciones, que ya no tenían una iglesia cerca de su zona o de su ciudad o de su lugar donde habitan y viven de sana doctrina, y en medio de esta pandemia y con programas como este y seguramente otros más, pues han vuelto a sentir pasión por el Evangelio y amor por la palabra de Dios y deseo de aprender del Señor, y para mí es un motivo de una alegría tremenda, y nunca en mi vida podré olvidar todo lo que Dios ha estado haciendo y continúa haciéndolo. Porque evidentemente no vamos a vivir eternamente y para siempre, por lo menos aquí en la tierra, ¿no? Pero sabemos que durante este tiempo muchos de ustedes que estaban, y no se enfaden ni se molesten conmigo, pero estaban fríos, estaban apartados de los caminos del Señor, estaban ahí como mueble viejo que no sabían ni dónde meterse, y no confiaban ya en pastores, ni en iglesias, ni en nada, ni en nadie. Ha vuelto a despertarse en el corazón de muchos de ustedes, gloria a Dios, un amor y una pasión por Cristo que no tiene límites. Y ha pasado ya, vamos ahora el mes que viene a celebrar un año desde aquellos primeros devocionales, desde aquellos primeros programas del Pastor Online. Pues lo que el Señor ha estado haciendo ha sido algo realmente extraordinario, porque yo creo que estamos en tiempos de renovación espiritual. Miren, hermanos, yo como pastor les voy a confesar algo que no sé si en algún momento he dicho, pero voy a aprovechar la ocasión para decirlo ahora. Viendo todas las barbaridades, los disparates, las locuras, las
cosas terribles que se han estado predicando y enseñando en las congregaciones. Muchas veces como pastor he sentido vergüenza ajena. Y le he dicho al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tu iglesia va a ser engañada? ¿Hasta cuándo va a haber auténticos vividores del Evangelio? Gente que hace daño al crédito del Evangelio, al ministerio. ¿Hasta cuándo van a haber personas que van a estar manipulando tu palabra y haciéndole daño a gente buena y a gente sana que quiera aprender de la palabra? Señor, actúa por amor a tu nombre. Le decía yo al Señor, actúa, limpia tu amada iglesia. Hombre, y yo sé que falta mucho, pero queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes han dicho gloria a Dios por lo que he oído, por lo que he aprendido? Se me han caído escamas de los ojos. He podido saber que no hay maldiciones en mi vida, que no hay demonios en la vida de un cristiano que anda en obediencia y en santidad, que no tengo que tenerle miedo a nada ni a nadie, que si me voy de una congregación porque hay falsas doctrinas, hay doctrinas humanas y doctrinas hasta diabólicas, yo me atrevería a decir, no me va a castigar el Señor, sino al contrario. Yo no quiero ser copartícipe de mentiras, ni de engaños, ni de manipulaciones, porque estamos en tiempos de refrigerio. Antes de la venida del Señor, yo creo que el Señor va a tratar con su iglesia de una forma extraordinaria, como lo está haciendo. Y si solamente en este año, fíjense lo que les voy a decir ahora, si solamente una sola persona, durante todo este año que hemos estado, pues, horas y horas y horas emitiendo, para poder ayudar y para poder orientar a muchas personas, aunque esto nos han valido pues lluvias de críticas y de celos y de envidias y de gente que se ha dedicado a tratar de desprestigiarnos, etcétera, etcétera. Dios sabe todo. Si solamente una persona en este tiempo se ha vuelto a enamorar del Señor y se ha despertado de su sueño profundo y se ha vuelto otra vez a meter en las cosas del Señor, gloria a Dios. Ha merecido la pena. Por eso, el libro del Cantar de los Cantares es mucho más que el relato de un amor entre un hombre y una mujer. Es el relato de un amor apasionado, de un Dios locamente enamorado de la raza humana, de un Dios que ama al hombre y es capaz hasta de mandar a su hijo, cosa que yo nunca haría, y ninguno de los que somos padres y madres haríamos, mandar a nuestros hijos para que nos los maten y los rechacen y los escupan. Nunca haríamos eso, pero Dios sí lo hizo. Dios envió a su amado Hijo. Y es que no tengo palabras para agradecer a Dios lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo por mí. Mandó a su Hijo para que muriera por mí. Es algo que no podemos entender. Yo creo que no hay un predicador en el mundo que sea capaz en un mensaje ni en 1000 sermones de explicar el amor de Dios. El amor de Dios es algo que nos ha cautivado, algo que nos ha transformado para siempre. Que Dios mande a su Hijo para morir por mí, para morir por mis pecados. Pues tendría que haber muerto yo, pero no Él. Pero Él dijo, no, yo voy a ocupar tu lugar. Yo voy a derramar mi sangre y tú no tienes que derramar ni una sola gota tuya. Mire, hace unos días con una tijera me corté el dedo. Y sangré mucho, hasta que bueno, ya después se paró. Y la sangre es algo que a mucha gente le produce como nerviosismo y algunos se desmayan cuando ven sangre y todo eso. Imagínense la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Es algo que no hay sermón, no hay predicador que pueda explicar esto. Es algo, sí, inconmensurable. Es algo realmente grandioso. Y por eso la hermana que preguntaba o decía, yo no entiendo, no sé qué objetivo tiene el libro del Cantar de los Cantares, pues explicarnos de una forma muy objetiva, a través de un amor humano, el amor divino, para que podamos entender que Dios va en serio y que Dios es amor y lo demostró. Bueno, vamos a responder a más preguntas porque empiezo a hablar y hablar y hablar y me olvido de que tengo todavía un montón de preguntas delante de mí. Hay una hermana que pregunta en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 10. Vamos a leerlo. Libro de los Hechos, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 10. Ella pregunta,
estas personas, estos personajes, ¿quiénes son? Vamos a leerlo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, este es el día de la ascensión de Cristo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Si usted pregunta, Cristina pregunta, ¿estos dos hombres con vestiduras blancas quiénes eran? Hombre, es cierto que la Biblia no dice el nombre o quiénes eran, pero si me permiten dar una opinión personal, y no he visto ningún comentario ni he buscado otra explicación, pero yo siempre he creído, y perdonen si la respuesta tal vez para alguno no es correcta, yo siempre he creído que eran ángeles. Yo siempre he creído que en el momento de la ascensión hubieron ángeles, y estos dos varones con vestiduras blancas puede ser que fueran ángeles y fueran los que hablaran con los discípulos diciéndoles, no os preocupéis, que este mismo que se ha ido al cielo es el mismo que también vendrá como lo habéis visto ir. Así que la respuesta yo creo que son ángeles que estuvieron en ese momento en el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay una pregunta también muy interesante que hace Ariane. Pregunta en el versículo de Mateo 2:23, y yo me hice una vez esta pregunta, así que me llamó la atención de que alguien preguntara algo que a mí en su momento también no digo que me preocupaba, pero sí intenté encontrar una explicación. En Mateo capítulo 2, versículo 23 dice, y vino y habitó, esto es cuando regresan de Egipto sus padres y se van a vivir a Nazaret, al pueblo de Nazaret. Dice que vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Por lo menos en la versión Reina Valera del 60 lo pone en plural, por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Yo no sé lo que tenía en mente, lógicamente no lo puedo saber, lo que tenía en mente Mateo cuando escribió y dijo esto. Pero los profetas, en plural, no dijeron, no hablaron de que él sería llamado Nazareno, porque viviría en Nazaret. Ya explicamos el otro día la diferencia entre Nazareo, que era aquel hombre que hacía un voto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Sansón, y Nazareno, que es un habitante, una persona de la localidad, de la población de Nazaret. Ahora bien, si se fijan ustedes en su Biblia, estoy leyendo en Mateo 2:23, hay una cita a pie de página que es Isaías 11:1. Y claro, cuando uno lee Isaías capítulo 11, versículo 1, a mí por lo menos me pasó que digo, bueno, ¿y qué relación tiene lo que dice Mateo, que Jesús sería llamado Nazareno, con Isaías 11:1? Porque dice, saldrá una vara del tronco de Isaí era el padre del rey David, un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, analizando el texto en hebreo, la palabra vástago en hebreo es la palabra netzer. Netzer. N-E-T-Z-E-R. Netzer. Y se parece mucho a la palabra notzi, que es la palabra nazareno. Entonces puede ser, la explicación más lógica es que como la palabra vástago se pronuncia y es muy, muy parecida a la palabra nazareno en hebreo, puede ser que de ahí sacara Mateo la conclusión de que ese texto de Isaías 11:1 hace referencia al hecho de que Jesús, al vivir en la población, en la localidad de Nazaret, sería llamado Nazareno. Pero no hay otras profecías, no hay otros profetas que apoyen lo que Mateo está diciendo aquí. Esa es la explicación más lógica de este texto, de esta profecía. ¿De acuerdo? Avanzamos. ¿Los ángeles viajan a la velocidad de la luz o más rápido? Mire, Juan, yo no tengo ni la más remota idea a la velocidad que viajan los ángeles. No sé si viajan a la velocidad de la luz, que si no me equivoco creo que son 350.000 kilómetros por segundo,
o más rápido o más lento. No tengo ni la más remota idea. De hecho, sinceramente, nunca me he preocupado ni me he preguntado a qué velocidad viajan los ángeles. Sinceramente, no le puedo dar una respuesta, porque como la Biblia no dice a la velocidad que viajan, pues ¿cómo se la voy a dar yo? ¿De dónde voy a sacar esa respuesta? Así que le preguntaremos al Señor, si le parece bien, Juan, cuando lleguemos a la presencia del Señor. Señor, ¿me podrías decir, por favor, a qué velocidad viajaban los ángeles cuando estábamos en la tierra? Porque como la Biblia no lo dice, no le puedo dar una respuesta bíblica. Le estaría mintiendo, le estaría diciendo algo totalmente fuera de lugar si yo le dijera a usted que los ángeles viajan a tal velocidad. Es que no lo sé, por eso no se lo puedo decir. Nos llega otra pregunta y es la siguiente. Si Dios es perfecto, ¿por qué creó una tierra desordenada y vacía, como dice Génesis capítulo 1, versículo 2? He leído que las palabras en el texto original son tohu y bohu, son tohu bobojo, sí, que significa sin adornos. No, tohu y baboju no significa sin adornos, significa otra cosa. Y dice que no es lo mismo que desorden. En 1 Corintios capítulo 14, verso 33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden. Bueno, eso no dice 1 Corintios 14, 33. La Biblia no dice que Dios no es un Dios de desorden. La versión Reina Valera dice que no es un Dios de confusión, que es diferente. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Bueno, para resumir, ¿me podría explicar por qué la Biblia dice que Dios creó una tierra desordenada y vacía? Es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el principio, o en un principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y a continuación, el versículo 2, dice que la tierra, Él creó lo superior y lo inferior, ¿verdad? Y la tierra pasó a un estado de caos, pasó a un estado de desorden, pasó a un estado de oscuridad. Cambió completamente lo que Dios había creado en un principio. Porque si os dais cuenta, Génesis capítulo 1, más que el relato de una creación, aunque también hay partes de que Dios está creando, lo que realmente, si os dais cuenta, lo que Dios está haciendo es poner en orden la creación que ha sido desordenada, alterada, cambiada, y ahora explicaremos por qué. Los expertos, los comentaristas dicen que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 algo pasó, algo sucedió, que la tierra ya no era lo que fue en un principio. Algunos atribuyen este caos, este desorden, estas tinieblas, lo atribuyen a la rebelión de Satanás, que fue arrojado a tierra, y entonces, bueno, se produjo un caos en la tierra a raíz de la caída de Satanás. Es lo que suelen decir. Ahora, a esta persona que ha hecho, que no me ponen su nombre, pero a esta persona que ha hecho esta pregunta, yo le voy a dar un versículo. Y de hecho sería bueno que todos ustedes lo anotaran y que después lo leyeran. La palabra tohu y tohu babohu, que son las que se traducen por desordenada y vacía, que son casi podríamos decir dos palabras sinónimas. Aunque son dos palabras, pero son como palabras que casi quieren decir lo mismo. Es una expresión de asombro, como diciendo, lo que ha sucedido, ¿cómo está esto? ¿No? ¿Verdad? Porque es que una incoherencia que esté vacía y se diría que esté desordenada. En Jeremías 4:23, repito, en Jeremías 4:23, esas dos palabras que aparecen en Génesis 1:2 también están. Entonces lean Jeremías 4:23 a ver cómo se tradujeron ahí esas dos palabras, que son exactamente las mismas que aparecen en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dios está poniendo en orden el mundo. Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. No está creando las aguas, luego ya existían. Y cuando separa las aguas, y unas se quedan arriba y otras se quedan abajo, sale la tierra, luego la tierra ya estaba. Entonces Dios está creando, Dios está poniendo en orden una creación que ha sido alterada, y una vez que ya la adorna, como dice usted, y una vez que Dios ya la ordena, y una vez que da órdenes, ¿verdad?
Y una vez que Dios pone cada cosa en su sitio y vio Dios que todo estaba otra vez en equilibrio y en una armonía y en una perfección absoluta, es cuando crea al hombre, ¿verdad? Y le dice al hombre, ahí tienes esto para que lo cuides, para que disfrutes de esta tierra hermosa, preciosa, con un clima perfecto, con una naturaleza equilibrada, etcétera, etcétera. Y se la entrega al hombre para que éste, vamos a decir, como representante de Dios, se haga cargo de la creación de Dios. Que, dicho sea de paso, el hombre lo ha hecho fatal, porque no hay más daños en la creación producidos por el hombre que no nos dejen de asombrar, porque realmente el hombre se está cargando su propio planeta y la casa donde vivimos, el hombre cada vez la está deteriorando cada vez más. Así que no es que Dios creara una tierra desordenada, vacía, en caos, en tiniebla, no, sino que algo ocurrió, no sabemos exactamente qué, que lo alteró todo, pero Dios todo lo creó perfecto y en orden. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a responder otra pregunta. Una hermana, Leticia, pregunta, basándose en Números capítulo 27, ¿qué es eso de consultar a Dios por medio de Urim y Tumim? Urim y Tumim, luces y perfecciones, eso, luz y perfección son lo que significan esas palabras, ¿verdad? Pues eran dos piedras que llevaba en una bolsita dentro del pectoral el sumo sacerdote, ¿verdad? Aparte de las piedras que llevaba en el pecho con los nombres de las 12 tribus de Israel, él llevaba dos piedras que se llamaban Urim y Tumim y que se usaban en momentos de necesidad de una respuesta rápida. Algunos opinan que una piedra podía ser de color blanca y la otra de color negro. Digamos que la blanca era el sí, el negro era el no, o viceversa, da igual. Y entonces cuando había que consultar a Dios por una respuesta rápida, no había tiempo para orar mucho tiempo, no había tiempo para ayunar, no había tiempo para esperar, porque se nos podía venir encima el enemigo, la tragedia, se consultaba con Urim y Tumim, esas dos piedras que representaban el sí y el no, para obtener una respuesta rápida de parte de Dios. Eso es lo que era Urim y Tumim. También dicen otros que esas piedras se iluminaban y reflejaban las letras del Aleph Bet, de las 22 letras del alfabeto hebreo, pero bueno, eso ya sería harina de otro costal, como dicen algunas personas. La posición de Satanás en Apocalipsis, en los Evangelios, a lo que nos cuenta la Biblia acerca de Satanás, cómo entraba, cómo accedía a la presencia de Dios en el libro de Job, ha cambiado radicalmente. Es decir, en el libro de Job, Cristo, el Señor Jesucristo, aún no había muerto en la cruz, no había resucitado, por lo tanto, la posición, la situación de Satanás, la libertad, entre comillas, si me permiten la expresión, de Satanás en aquellos tiempos no tiene absolutamente nada que ver hoy en día. Satanás en aquel tiempo, bueno, pues campaba, digamos, a sus anchas, pero una vez que Cristo lo venció en la cruz del Calvario con herida de muerte, de la cual nunca se va a recuperar, Satanás ha perdido todos sus privilegios y ese acceso y esa libertad que tenía. Es un ser caído, es un ser derrotado, es un ser que goza de libertad condicional, pero es un ser que está totalmente vencido y la victoria de Cristo nos la ha, delegado el Señor a nosotros, de tal manera que ya no somos víctimas del enemigo, ni de sus tentaciones, ni de sus maquinaciones, ni de sus artimañas, porque ahora el que está en nosotros es mayor que el enemigo, y por lo tanto, él está totalmente derrotado y vencido. Anda suelto, no está atado en el infierno, no está destruido, está como un león, una especie de león rugiente, hambriento, buscando a quien devorar, pero es un ser amargado, es un ser frustrado, es un ser errante, sin familia, sin amigos, sin nada, que sabe que está condenado a muerte y que no tiene ninguna capacidad de poder destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna. Lo intenta y lo intenta y lo intenta, pero las puertas del infierno, es decir, él, Satanás, con todos sus secuaces, nunca podrán destruir a la iglesia de Cristo. Y miren que lo ha intentado, porque el Señor Jesucristo venció a Satanás con herida de muerte y nunca más, repito, se recuperará de ella. Por lo tanto, la posición de Satanás hoy en día es completamente diferente a la posición que él tenía, a los privilegios que él tenía
antes de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que nos hace un hermano, una persona llamada José, es que cuando un carismático católico habla de su cambio por la renovación que le ha dado el Espíritu Santo, en realidad, ¿quién está actuando en este carismático católico? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo puede obrar en carismáticos católicos y en evangélicos pentecostales y en evangélicos bautistas y en todo tipo de personas. Yo creo que el Espíritu Santo no tiene ninguna limitación a la hora de decir, uy, no puedo tocar el corazón de este ateo porque es ateo. O no puedo convencer de pecado, ni puedo obrar en la vida de este señor porque resulta que es un católico carismático, es un evangélico bautista, es un evangélico pentecostal. Yo creo que esas limitaciones nos las hemos inventado nosotros. Si un cristiano, o si como dice usted aquí, un carismático católico dice que el Espíritu Santo le ha renovado, bueno, pues la Biblia dice algo muy importante: por sus frutos los conoceréis. Yo puedo decir lo que quiera, pero si por sus frutos nos conocerán, veamos qué frutos, qué cambios ha producido lo que él dice que le ha cambiado y transformado. Es decir, no podemos decir, bueno, como es carismático católico, Dios no puede obrar en su vida. No hablemos así, porque estamos hablando sin darnos cuenta desde la plataforma de la soberbia y del orgullo, creyéndonos que como cristianos evangélicos Dios no puede tratar con católicos ni con ateos. Mira, si algo nos ha demostrado el Señor en este tiempo, desde el mes de marzo del año pasado hasta hoy, es que Dios ha roto muchos esquemas. Y no digo miles, porque probablemente exageraría, pero muchísimos católicos sinceros han llegado al convencimiento de la verdad. Y veo a muchos católicos que se han convertido de verdad más firmes y con las ideas más claras y más radicales para servir a Dios que muchos que se llaman cristianos evangélicos. Así que eso de que como soy cristiano evangélico, parece como que tengo el monopolio, tengo la exclusividad del Espíritu Santo y este señor, como dice que es carismático católico, bueno, pues vamos a ver el cambio que se ha producido. ¿O es que todos los cristianos evangélicos dan buen testimonio? Hago esta pregunta a ustedes que me están viendo y escuchando esta tarde. ¿Todos los cristianos evangélicos están dando en el mundo buen testimonio? Yo, gracias a Dios, que me convertí hace ya muchos años, pero hoy en día, con el mal testimonio que han dado y dan muchos cristianos, incluido gente que se llaman siervos de Dios, yo no me convertiría jamás en la vida, sino más bien me estarían vacunando en contra del Evangelio. Por lo tanto, vamos a quitarnos los títulos, vamos a quitarnos las etiquetas y vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en los que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Claro, automáticamente cuando decimos que es un católico carismático que dice que lo está transformando el Espíritu Santo, ¿y no lo puede hacer el Señor? ¿No puede hacer el Señor eso? ¿Quién le dijo a usted que el Señor no puede obrar y cambiar y transformar a un carismático católico? No puede convertirse, no puede cambiar, no puede dejar la idolatría, no puede dejar de adorar imágenes. No dan testimonio, claro, no dan testimonio. ¿Quién no dan testimonio? ¿Los católicos o los evangélicos o el ser humano? Porque a la hora de dar testimonio, aquí no se trata de ser una cosa o de ser otra. Aquí se trata de que como hijos de Dios tenemos que dar un testimonio. Y yo les digo algo, mis queridos hermanos. Muchos son los que verdaderamente se están convirtiendo al Señor y están saliendo de la idolatría y están saliendo de la oscuridad y están dándole ejemplo a muchos religiosos, porque el mundo evangélico está lleno de religiosos, hermanos, créanme, Hay una religiosidad tremenda, ese espíritu religioso de que como yo hablo en lenguas y yo doy el diezmo y yo hago esto y yo hago aquello, y hay un espíritu de religiosidad que yo lo llamo espíritu de orgullo. Es un espíritu de orgullo que nos hace sentirnos superiores a los demás. Eso es un pecado terrible. Entonces, que usted tenga un amigo, un conocido que le diga, mire, yo soy carismático católico y Dios el Espíritu Santo me está renovando. Yo digo, pues gloria a Dios, que te siga renovando, pero no solamente a ti, y que a mí también me renueve cada día más el Señor. ¿O es que nosotros
¿No necesitamos también ser renovados cada día por el Espíritu Santo y por el Señor? Por supuesto que sí. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta más y, y si no, pues damos por concluida esta ronda de preguntas por hoy. Pues veo que he respondido a todas las preguntas que hoy me han llegado. Seguramente a lo largo de la semana van a llegar más y como siempre haremos todo lo posible por estar el próximo lunes a esta misma hora, a las 6 de la tarde hora aquí en las Islas Canarias. Quiero darles las gracias a todos ustedes por haberse conectado. Sé que para muchos de ustedes son horas complicadas, sé que muchos de ustedes están trabajando, pero de verdad que Dios les bendiga por el esfuerzo que hacen, porque sois un ejemplo. Cuando a mí me escribe gente y me dice, pastor, ahora mismo yo estoy escuchando el devocional y son las 3 de la madrugada. Como me decía el otro día nuestro hermano Osman allí en Tierra Alta, en Colombia, pastor, son las 3 de la mañana y estoy esperando que empiece el devocional. Hermanos queridos, la verdad es que el ejemplo, el apoyo, el cariño que ustedes han demostrado y siguen demostrando hacia nosotros, yo no tengo palabras. Yo no tengo palabras para agradecerles todo lo que el Señor nos ha regalado y obsequiado durante todo este tiempo. Desde marzo, se lo decía el otro día a Elena, mi esposa, Dios nos cambió la vida. Hay un antes y un después en nuestra vida desde aquel confinamiento del 14 de marzo de 2020 a hoy. Hemos conocido a miles de hermanos, familias, gente extraordinaria. Hemos visto cómo el Señor ha obrado en centenares y en miles de personas que no conocemos personalmente, porque ustedes siempre juegan con ventaja, nos ven a nosotros, yo no veo a nadie, pero la verdad es que estamos tremendamente agradecidos con el Señor, porque hemos aprendido juntos, hemos llorado juntos, hemos reído juntos, hemos disfrutado juntos, y juntos estamos viendo la gloria del Señor, y cómo el Señor está haciendo una obra maravillosa, porque como dije antes, estamos en tiempos de cambios, donde Dios está obrando en su iglesia como nunca antes. Y muchos cuando vuelvan a sus congregaciones, ya no va a ser como antes, porque ahora han adquirido un conocimiento y saben unas cosas que antes no sabían. Y ahora nos hemos apegado a la palabra, de tal manera que en el momento en el que ustedes escuchen algo que no es bíblico, van a ver cómo van a tener una autoridad para poder reaccionar de una forma diferente y no decir amén, amén, amén a todo lo que se decía, porque ahora a la luz de la palabra de Dios podemos decir eso no es de Dios. Y toda la gloria se la daremos, por supuesto, se la daremos al Señor. ¿Qué les parece, hermanos, si terminamos con una oración en esta tarde? Intentaré poco a poco leer todos los comentarios que he ido recibiendo. Veo que no paran de entrar comentarios. Es imposible leerlos mientras estoy hablando, pero intentaré leerlos después detenidamente. Y además, como tengo una semana para leer todo lo que ustedes han escrito, pues los procuraré leer todos. Oramos al Señor, hermanos. Te doy muchísimas gracias, Dios mío, en esta tarde por este privilegio, esta oportunidad maravillosa que nos has dado un día más de poder llegar a tantas vidas hambrientas y sedientas de tu presencia, de tu palabra. Ayúdanos a servirte, a conocerte cada día mejor, a esforzarnos, a permitir que tu Santo Espíritu traiga renovación a nuestra vida. Guarda nuestra vida como lo has hecho hasta el día de hoy. Danos salud y fortaleza física, espiritual y mental, y guarda a tu amada iglesia y bendícela y úsala como nunca antes lo has hecho. Sigue quebrantando corazones, sigue trayendo convicción de pecado.
shadows scream at night, breathing in the silence, wrestling with the light. Eyes half open, blind, I dance on the edge, rolled up like the waves on time's crooked ledge. Whispering ghosts tangled in my veins, dreams heavy like the chains pulling at my stains. Skies turn to pitch, wander in the maze, lost within a haze, searching for the blaze. Beneath the surface lies a shattered sea, fragments of who I'd never dare to be, drowning in the deep. A las vidas para que veamos un despertar espiritual sin precedentes en nuestra generación. Gracias por todos los cambios que has producido y por todas las vidas que se han acercado y te han conocido a ti en este tiempo. Y te daremos como siempre toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias a todos ustedes por sus oraciones, por su apoyo. Gracias a todos ustedes por su amor. Nos veremos mañana, si es posible, por la mañana en el devocional. Mañana seguiremos examinando a la luz de nuestro devocional diario diferentes temas, diferentes pasajes de la Biblia. Que el Señor les bendiga, que Él nos guarde y que tengan todos una buena tarde. Bendiciones, hermanos.